Vamos hoy a involucrarnos, yo diría que vamos a zambullirnos en una de las actividades más dignas y sanas en que lo puede hacer la especie humana, en el deporte, la actividad deportiva. En el caso de República Dominicana, hace ya pocos años que el doctor Gonzalo Mejía nos presentó una muestra del trabajo que él se dispuso a llevar a cabo al contarnos en crónicas simples, fáciles de leer, todo lo que ha sido el acontecer de los deportes en nuestro país desde que estos comenzaron a organizarse de manera civilizada. Ahí nos remontamos un poco antes del siglo antepasado, mirando los años 1875 y hacia arriba. Y eso él lo cuenta en su primer volumen. Vamos a darle curso al acto y en este momento, pues, lógico, toca la palabra inicial al dueño de la casa, el presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, el doctor Dionisio Guzmán. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta actividad que, como dijo don Elvis, vamos a recrearnos viendo en este segundo libro la continuación de la joya que fue el primer libro. No quiero comentar nada del libro, otras personas lo van a hacer, pero sí quiero mostrar la gran satisfacción que tengo de estar aquí y tomar un turno, porque he vivido durante todos estos años el día a día de lo que Gonzalo ha hecho, tanto en el periódico como en el archivo, donde todos los días iba a recopilar datos para ofrecernos a nosotros lo que ha plasmado en esos libros. Una de las cosas que primero revisé era si había puesto una foto cuando en el año 1977 fuimos parte, Gonzalo y otros, de la delegación dominicana que asistió a un torneo centroamericano y del Caribe de softball en México. Y le dije, si tú no pusiste esa foto, yo no voy. Pero naturalmente esa foto no se podía quedar. La familia, saludar a toda la familia de Gonzalo, a Deisa, a las hijas, hay uno de los nietos, los otros familiares, Juan, Valle. Ellos saben y han disfrutado y han palpado, y algunos quizás sufrido un poquito de eso con las ausencias de Gonzalo detrás de toda esta recopilación que le tomó varios años. Yo creo que la comunidad deportiva va a seguir disfrutando de este documento. Es un archivo de consulta para nosotros como Pabellón de la Fama, que tenemos que estar revisando y validando y haciendo expedientes y revisando la vida deportiva de todos los dominicanos. Tenemos allí una gran fuente de información. Yo quiero que sepan que todo el mundo va a seguir disfrutando. Aquí la gran mayoría de los presentes son actores de los últimos 40, 50 años de la vida deportiva dominicana. Aquí está Miranda, aquí está Jocelyn, que es dirigentes deportivos, atletas, que durante todo ese tiempo son actores importantes de esa historia que está escrita ahí. Sean todos bienvenidos y buenas tardes. Podría decirse que nada le es ajeno en el mundo de los deportes, porque él preside el Comité Olímpico Dominicano. Vamos a escuchar a su presidente, don Luisín Mejía. Muy buenas tardes. Un gratísimo honor de
desde esta tribuna dirigirme a ustedes en esta distinción que recibimos de estas palabras que quiero compartir con ustedes, ciertamente en nombre del Comité Olímpico Dominicano. No ha sido al azar y no por ser dueño de la casa que me ha precedido el señor presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama. Fue una distinción de que el autor del libro, de dos instituciones a las cuales él ha pertenecido, con la brillantez que siempre le ha caracterizado en su carrera, me refiero al autor, a Gonzalo Mejía. Fue miembro del Pabellón de la Fama, fue miembro del Comité Olímpico, de su comité ejecutivo, de su asamblea y de una de sus federaciones. Y como tal, en ese ejercicio estamos aquí, tanto el doctor Guzmán como un servidor. Quiero hacer un paréntesis de la intención del autor y lo hago complacidamente por estar ante un selecto grupo de invitados. Dada la pandemia, discutimos, porque él convocó a un grupo de 3 amigos para ver cómo se manejaba eso, porque su idea inicial era la imposibilidad de materializar una organización como esta en medio de la pandemia. Y se barajaron la posibilidad de que fueran 10 o 15 invitados, cualquier, o hacerlo virtual. Porque él, más que todo, lo que quería era definitivamente lanzar el libro. Pero los compañeros que él convocó, entendimos que era prudente por lo menos hacer esta mesa y hacer el lanzamiento. Y así se ha logrado. Pero no contaba que incluía, como al efecto se ha producido, una selecta presencia de ustedes que representan cada uno de los sectores de la sociedad deportiva. Un libro documentado, esto es un libro sobre la historia, esto es un libro sobre el deporte de la República Dominicana. Yo quiero en mi introducción hacer una reflexión sobre lo que acontece sobre la historia. Obviamente, tengo quien me asesoró para estas palabras. Y es que he escuchado en un grupo que tenemos los viernes, más o menos las siguientes historias que le voy a compartir. La historia, penosamente, en nuestros países, se escribe muchas veces al revés, otras veces de mediatintas, otras veces parciales y algunas veces correctas. ¿Por qué? Porque hay muchos que entienden que la historia es lo que alguien cuenta. Por ejemplo, puede decirse, para poner un ejemplo típico, gente que dice, mi abuelo era un hombre serio. Y lo repite tanto que la gente termina creyéndolo. Por el hecho que alguien diga algo no se convierte en un hecho histórico. Imposible. Pero eso es muy dable y muy razonable de que ocurre en nuestros lares. Si eso que se asevera de esa forma y tiene muchas razones, y yo le puedo citar cientos de expresiones típicas del país, si eso no se puede comprobar, eso no es historia. De ahí surgen mitologías, existen mitómanos y existen personas que escuchan a alguien y son capaces de hacer un libro. Aquí hay personas en nuestro territorio que hacen libros mensuales. Y cuando ustedes ven, tienen una bibliografía de 10 y 12 tomos. Otros que utilizan una nueva referencia que es coleccionar artículos. Bueno, pero de eso no se trata. Lo que quiero decir es las formas que existen muchas veces para acudir a una presentación de un libro. Hay otros que oyen la opinión de alguien o un testimonio de alguien, se la guardan, deja que pase un tiempo y luego la escriben como parte de una historia. Esas son cosas que se ven. Y cuando oyen esos testimonios o esas
cualquier situación la convierten en una versión. Y esa versión se pone a correr. Y esa versión la convierten en historia. Pero eso no es historia. La historia de un hecho, de los hechos, la historia para ser presentada en un libro, tiene inequívocamente, irrefutablemente, necesariamente que tener fuentes documentadas, insisto, fuentes documentadas, que en primer lugar sean fiables y en segundo lugar, que otros la puedan comprobar. Aquí está la clave cuando se escribe la historia. No es lo que usted diga. Es que eso que usted diga lo pueda documentar. Y luego que lo pueda documentar, no es que se quede con ello, sino que otro, cualquiera que sea, lo pueda comprobar. Esa es la historia. Quise hacer este preámbulo para decirle que este libro y el anterior cumple en demasía ese requisito, tanto este como el libro anterior. ¿Por qué? Porque esto no es una historia. Y fíjense lo siguiente. Gonzalo Mejía Arnal, que dicho sea de paso tiene un historial deportivo sumamente interesante, como atleta, como dirigente, como propulsor y ahora como historiador, cumple una serie de categorías, señores, sumamente interesantes, porque todas las ha realizado, las ha ejecutado con una responsabilidad inmancable como él es. Si usted no lo conoce, es un hombre por la línea, es un hombre tímido muchas veces en conseguir muchos contertulios, pero fino cuando se define a dar una opinión. Es abogado y lo ejerce en cada minuto de su vida. Pero por encima de eso es deportista. Fue jugador, vale decir atleta, dirigente y todas las características que le dan. Cuando se ha retirado se decidió escribir para lo que es una de sus pasiones, el deporte. Cuando fue la primera edición dije el vacío que representa este tipo de documentación en estos libros, estas historias. Por razones que no vienen al caso, yo siempre escucho una llamada cuando hay que hacer un trabajo tan profundo de investigación del mejor publicista que hay en este país, que es el señor Nancy Rivas, pidiendo una imagen. A veces nos pide como Comité Olímpico una imagen, bien sea fílmica o una imagen de fotografía de un hecho de los 12 juegos, de lo que fuese. Y no la tenemos, porque aquí no se guarda nada. Aquí hay una cultura para no guardar nuestros hechos. La lucha que ha tomado el autor de este libro para localizar algunos medallistas, eso solamente lo sabe su esposa Daisy. Para conseguir un medallista de oro de los años 74, que nada más fue uno o cualquiera. Estos días tuvo que valerse de Bienvenido Solano, que lo veo aquí, distinguido deportista dominicano, y de otros. Me contó cómo lo ayudó Percio Maldonado y varios. ¿Por qué? Porque él investiga. Pero esa investigación es más difícil. Razón, no hay documentación. No disponemos de una filmografía. No disponemos de tener un archivo para documentarse. Eso es básico. Y esa falta nos sigue todavía. Entonces, él mostró en la primera publicación, la parte 1, que ya ustedes saben que se hizo anteriormente, demostró que se podía y ha hecho una cosa, señores, formidable. Se decidió escribir la historia del deporte dominicano y la hizo por la red. No cogió un año y fue a poner y empatar, ¿no?
vamos a coger esto para llegar. No, se tomó su tiempo. Y fue un primer año desde los orígenes hasta el 63, y ahora hoy nos entrega la segunda parte, 1964-1986. Es segunda parte. Como el deporte no termina en el 1986, yo le digo a doña Daisy que la tercera parte viene zumbando, porque tiene que traerla hasta el día de hoy. Ya él comenzó y él no se puede parar. Pero eso, en la cueva definiremos eso en la próxima etapa. Cuando hice la referencia de lo que es el documento de la historia, el caballero que nos convoca hoy ha pasado parte de los últimos años, como le llama el historiador Juan Daniel Barcácer de los historiadores, como un ratón hurgando las informaciones en el Archivo General de la Nación y en otras fuentes. Y no hay nada que esté aquí que no esté documentado. Cuando usted toma el libro, usted se apasiona, se entusiasma de ver y ver. En primer lugar, lo capta usted las fotografías, muchas inéditas, en el sentido del tiempo, no inéditas porque ya se publicaron, pero sí mucho tiempo olvidada, y usted comienza a recordar. Y quiero sí significar que esto no es una colocación de información que están en el archivo y una selección de fotos que pueden ser llamativas. No, jamás. Este contenido corresponde a una estructura bien conformada y en orden no solamente sucesivo, como es natural, sino seleccionado los hechos que han incidido en el deporte, inclusive los problemas, las discusiones. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas de las cosas que están ocurriendo hoy ocurrieron hace un tiempo y están documentadas. Pero bien, voy a dejar que ustedes, como hoy lo van a tener disponible, el autor tuvo la gentileza de que hoy este libro no se vendiera, que se va a hacer a la venta, se va a colocar en Centro Cuesta, en prestigiosos lugares. Este libro se va a presentar en Estados Unidos. Es una disposición, un interés del Comité Olímpico y en Santiago de los Caballeros. ¿Por qué? Porque después de un esfuerzo así, no se puede dejar que haya un libro por ahí de deporte. Nosotros el mínimo esfuerzo que podemos hacer como organización es promocionar esto. Fíjense que el primer libro tiene menor cantidad de páginas que este, que tiene exactamente 651 páginas. El otro tenía 400 y pico, ¿verdad? Entonces el hombre viene acelerando. Comenzó en 400 y pico. A propósito, buen bateador de softball, centerfield de softball. ¿Ustedes saben en qué época? En la época del Manicero y los Astro Boys, donde había que ese hombrecito jugar ahí centerfield. ¿No es así, don Garibaldi, presidente de la federación? Entonces él viene bateando en un buen ritmo. Batió para 400, ahora está bateando para 651. Eso es demasiado. Yo intuyo que la tercera parte vendrá de 790, porque la verdad que el hombre se ha entusiasmado. Y le quiero dar las gracias en nombre del deporte dominicano por este valioso esfuerzo. Que fíjense ustedes, no es un esfuerzo comercial, es un esfuerzo de aporte, un esfuerzo de aporte al país, para documentar cosas que se nos olvidan, que no sabemos. Que como diría el buen historiador Juan Daniel Barcácer, si no se documentan, se olvidaron para siempre. Muchas gracias a Gonzalo Mejía Arnal por este gran esfuerzo. Muchas gracias. Don Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano. El doctor Juan Daniel Barcácer. Adelante. Muchas gracias, querido amigo Elis Pérez. Y
comentar que hace unos días Luisín y Dionisio, un grupo de colegas, amigos entrañables, fraternos de los Tobis, no, dije lo que hablaron conmigo. Supe que él estaba en línea, que es el presidente de los Tobis. Me convocaron para que dijera unas palabras en el curso de este acto de presentación. Y naturalmente acepté con mucho gusto, una honra, pensar el propio autor, a pesar de que ellos saben que yo no jugué ni taquito cuando carajito, y apenas hice mis incursiones en el juego ciencia, que gracias a las investigaciones de Gonzalo pudo comprobar que mi nombre figuró en algunos torneos antes de irme para Estados Unidos. Sí, pero pregúntale. Sí. Bueno. Y he escrito unas notas dispersas que he reunido aquí, y hay naturalmente mucha coincidencia con algunos de los juicios emitidos por Luisín, y no hemos hablado sobre este particular. Pero me pidió que ofreciera una opinión ya como historiador y actual vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, de este esfuerzo que ha venido realizando Gonzalo. Y me permito compartir con ustedes estas notas. En la disciplina historiográfica es generalmente aceptado el axioma de que al historiador, en su labor de reconstruir parte del pasado, no le es dable captar la totalidad de los hechos acontecidos en el pasado. Es poco menos que imposible reconstruir la diversidad de todo cuanto ha sucedido tiempo atrás. Por eso, el historiador sabe que la lectura que ofrece sobre determinado periodo o personaje no es definitiva, sino que es fragmentaria, y sabe también que esa historia o lectura se configura y reconstruye de manera continua gracias a las investigaciones y hallazgos de otros historiadores en función de nuevas interpretaciones sobre la base de nuevas pruebas o evidencias. Por eso ustedes ven que hay cientos de biografías sobre Hitler, sobre Stalin, sobre Napoleón, sobre Trujillo, y se siguen escribiendo libros y libros y libros. Y eso no quiere decir que haya falsedades, sino que hay a veces nuevas evidencias que permiten hacer interpretaciones diferentes. Por eso existen tantos estudios sobre determinados acontecimientos y personajes. Y precisamente porque existen diferentes maneras de aproximarse al pasado, sea remoto o presente, el licenciado Gonzalo Mejía, en el epígrafe que da inicio a su obra El deporte dominicano y su entorno, consigna una sentencia de Miguel de Unamuno, según la cual la historia no existe, existen historias. Ciertamente existen diferentes formas de hacer historia. Esto es de la manera como los historiadores reconstruyen mediante la escritura o el discurso narrativo parte o gran parte de cuanto el hombre y la mujer han acometido a lo largo de siglos. Se ha escrito sobre historia universal, historia local, de países, de regiones, historia biográfica de héroes y antihéroes, historia de las mujeres, historia de la lectura, historia de la clase obrera, historia social y económica, historia diplomática, del arte, del medio ambiente,
del pensamiento político y también historia de los deportes. Por cierto, la historia del deporte es el tema que nos ha congregado aquí en esta tarde para recibir la nueva contribución bibliográfica que el licenciado Mejía ofrece a la historiografía nacional, especialmente en el ámbito deportivo. Se presenta hoy, ya lo sabemos, a la consideración del público en general y de los especialistas en el tema, el segundo tomo de la magnífica obra El deporte dominicano y su entorno, 1964-1986. Ese entorno no es exclusivamente espacial, es un entorno social. A eso es que alude el autor cuando concibe esta obra maravillosa. Se trata, evidentemente, de un libro de referencia y consulta obligada, no solo para deportistas, sino para todo aquel interesado por escudriñar en la evolución de las diferentes disciplinas deportivas que hoy concitan la atención y participación de la juventud dominicana. Aun cuando 6 años antes vio la luz pública el primer tomo, que abarca desde 1907 hasta el año 1963, la publicación de este segundo volumen, que centra su estudio en el periodo 1964-1986, permite que la obra de Gonzalo Mejía pueda ser apreciada y mejor valorada en su conjunto. Aunque se pueden leer por separado, en su conjunto es que nos permite tener una visión totalizante de lo que es este trabajo. Porque estamos frente a un meticuloso estudio, rigurosamente estructurado en 8 capítulos que cubren prácticamente 100 años del devenir deportivo, insertado naturalmente en la sociedad dominicana y sus transformaciones políticas, social y económica, desde finales del siglo XIX hasta el año 1986. Es decir, desde que éramos una sociedad eminentemente rural y aldeana, el 80% de la población dominicana a finales del siglo XIX era rural, vivía en campo. Y eso que en 1900 llegábamos a 600,000 habitantes, hasta que el país se convirtió en una metrópolis urbana moderna, es lo que abarca este estudio. En el ámbito deportivo criollo, ya se ha mencionado, existen publicaciones de importantes periodistas y cronistas deportivos que han publicado especies de memorias, estudios biográficos sobre figuras, héroes del deporte y así sucesivamente. Pero ellos se han especializado en aspectos específicos, el boxeo, el béisbol, tal figura, una biografía de Sammy Sosa, una biografía de Pedro Martínez y de otras figuras eminentes. Sin embargo, el libro de Gonzalo Mejía reviste una importancia singular por el hecho de que es mucho más abarcador. Se diría que casi enciclopédico, sin que ello en modo alguno reste importancia a las obras y aportes de otros autores que le han precedido. No estamos frente a un texto que, a modo de cronología, presenta el devenir de determinada disciplina deportiva en el país. Es más bien una obra sistemáticamente elaborada, bien documentada, bien escrita y estructurada conforme a los avances experimentados por la sociedad dominicana en el transcurso de un siglo, y le permite al lector un enfoque general sobre disciplinas deportivas que han concitado y concitan actualmente
la mayor atención y preferencia de la juventud. Gonzalo Mejía resalta los beneficios que produce en el ser humano la actividad deportiva, pues considera que la práctica del deporte es una manera de inocular en los jóvenes atletas capacidad para aceptar y obedecer reglas de juego, fortalecimiento disciplinar en la sistematicidad del entrenamiento y en especial el empeño de ser mejores personas y competir honestamente. Y en este sentido, a mi modo de ver, el autor nos transmite un invaluable mensaje de carácter ético y moral respecto de que el deporte es un factor esencial en la formación integral del ser humano. No puedo pasar por alto otro aspecto novedoso de este libro, cuyo segundo tomo hoy se pone en circulación. Estamos ante una historia, como dije antes, abarcadora, casi holista del deporte dominicano, que cronológicamente parte desde la administración del general Ignacio María González en 1875, cuando comenzaron a llegar al país los primeros inmigrantes cubanos que establecieron ingenios azucareros. Gradualmente se fueron sentando las bases para el desarrollo de cierta actividad deportiva, hasta que entrado el siglo XX comenzaron a manifestarse lo que podría considerarse como los prolegómenos de la práctica deportiva, especialmente en el año 1907, cuando ya era presidente de la República el general Ramón Cáceres, hasta cubrir las incidencias del impacto del deporte y de su desarrollo a través de la ocupación militar norteamericana, del gobierno de Horacio Vázquez, de la tiranía de Trujillo y de la etapa democrática, incluyendo el gobierno de Joaquín Balaguer y los de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. El deporte, como lo maneja, lo trata Gonzalo en su obra, principal de los dominicanos, sin duda alguna, ha sido hasta hace poco, y seguirá siendo, el béisbol. Pero antes de 1907 y antes de la etapa de la dictadura de Lilis, finalizando el siglo XIX, es importante que recordemos que la única actividad que entretenía al campesino dominicano era la lidia de gallos. Y aquí se jugaba gallos como lo hubiese sido un deporte nacional, a tal punto que el segundo presidente dominicano, Manuel Jiménez, hubo ocasiones en que le llevaban decretos a la gallera para que lo firmara. Aparte de que en la ocupación militar norteamericana, es importante que ustedes sepan, y algunos maestros iban a la escuela con los gallos y los amarraban en la escuelita. Y los interventores norteamericanos en 1916 hicieron circular una orden ejecutiva prohibiendo la lidia de gallos. Y tuvieron que retirarla porque no hubo forma de que dejaran de jugar gallo el campesino. De manera que esta travesía que tomamos nosotros con la obra de Gonzalo a través del deporte organizado desde 1907 hasta el presente, nos presenta verdaderamente una historia muy, muy singular. Es cierto que de entonces acá, se ha avanzado mucho en nuestro país, en todos los órdenes, pero no lo es menos el hecho de que a lo largo de más de un siglo, los dominicanos hemos experimentado episodios aciagos como 3 dictaduras, 2 ocupaciones militares extranjeras, numerosas embestidas de fenómenos atmosféricos devastadores, crisis económicas cíclicas, una guerra civil y guerra patria y otras vicisitudes en las esferas del desarrollo social, político y económico. Este libro de Gonzalo Mejía nos enseña que a despecho de todos esos factores traumáticos
Para el colectivo, la actividad deportiva nunca se ha detenido, sino que ha evolucionado, perfeccionándose cada vez más de acuerdo con el ritmo y crecimiento de desarrollo del país. Quien se dedica al cultivo de la historia en una de sus múltiples facetas y aporta por medio de publicaciones bien realizadas y rigurosamente configuradas, merece que se le reconozca su condición de historiador especializado en determinada disciplina. Por eso Luisín, con gran acierto, llamó también al licenciado Mejía historiador del deporte. El licenciado Gonzalo Mejía, reconocido abogado, miembro de una distinguida familia de profesionales y luchadores antitrujillistas, profesional del deporte, dirigente y gestor deportivo, ahora historiador del deporte, nos entrega su formidable estudio, que además está complementado con valiosas imágenes fotográficas que constituyen una prueba palpable de que el deporte dominicano no solo ha sido practicado por personas de diferentes estratos sociales, sino que también es un vehículo de integración social que contribuye a modelar ciudadanos aptos para una competición honesta en un plano de igualdad social para todos. Además, en adición a todas estas riquezas que contiene la obra, también hay que señalar la asombrosa cantidad de datos estadísticos, de informaciones que ha reunido el autor y que ilustran a los investigadores y estudiosos. Nuestras congratulaciones al licenciado Gonzalo Mejía por este valioso volumen de su obra, y en esta parte coincido con Luisín en el sentido de que, conociendo la seriedad con que Gonzalo asume sus compromisos, no es de dudar que al cabo de poco tiempo nos sorprenda con un tercer volumen que abarcaría el periodo que va desde 1987 hasta el 2019, para de esa manera completar su obra acerca del deporte dominicano y su entorno, es decir, el marco social, político, económico en el cual le ha correspondido nacer, desarrollarse y crecer hasta alcanzar elevados niveles antes jamás sospechados. Muchas gracias. Que Gonzalo nació en Venezuela. La mayoría de sus amigos cercanos, como nosotros, los Tobis, que estamos aquí, los conocemos hace mucho eso. Algunos de ustedes lo saben, otros tal vez no, porque él parece un criollo cualquiera, y lo es. Pero Gonzalo nació en Venezuela, por los avatares de la actividad política de la época. Sus padres tuvieron que emigrar y él nació por allá. Según su programación, lo que yo he podido averiguar, que aunque él nació allá, él habrá de morir aquí dentro de 40 o 50 años. De manera que, al revés de lo que sucedió con el padre de la patria, que nació aquí y murió allá, él va a hacer lo contrario. De manera que eso está ya previsto. El deporte dominicano y su entorno, parte 2. Señoras y señores, lo dejo con el autor, que en el transcurso de este trabajo, me imagino que ha cultivado nuevas amistades en las fuentes que lo han ayudado a nutrirse de todo este material. Tiene buenos nuevos amigos en el Listín Diario. Me dicen que se ha hecho en llave muy especial del doctor Roberto Casá en el Archivo General de la Nación, y de otras gentes que han contribuido y lo han ayudado. Vamos a escuchar al autor del deporte dominicano y su entorno, el doctor Gonzalo Mejía. Gracias, Eli, y buenas noches, porque ya es de noche
Antes que nada quiero darle las gracias al Comité Olímpico Dominicano y al pabellón, compañeros míos de siempre, y gracias a todos ustedes, que creo que debe de ser una gracia doble por la situación que estamos viviendo en nuestro país. Casi todo el mundo conoce mi trayectoria en los deportes, así que no voy a hablar mucho de eso. Voy a hablar en el extra inning de mi vida. Después que yo cumplí todo el proceso de atleta, de dirigente de clubes, dirigente de asociación, dirigente de federación, dirigente del Comité Olímpico, participante, dirigente internacional de tenis. Pero la vida es inexorable en las cuestiones de edad y uno se tiene que ir adaptando a las edades. Ya a mí se me hacía muy difícil continuar con mi práctica deportiva y decidí, porque tenía una inquietud muy grande, porque siempre veía, yo en eso soy como formación abogado, veía que no había estatutos, reglamentos, no teníamos ninguna pasado en nuestro deporte. Y eso me motivó a que cuando me retiré ya de la vida deportiva y de la vida profesional, cuando colgué la toga, como decimos nosotros los abogados, entonces me aboqué a tratar de rescatar la historia de nuestro deporte en general. Al principio fue muy difícil. Quiero hacer aquí una aclaración porque el amigo Eli Pérez habló de Roberto Casá. Cuando yo empecé a buscar información para el primer libro, yo iba al Archivo Nacional y en el Archivo Nacional no había nada. Era un desorden total. Todo información, tenían toda la información, pero nadie sabía dónde estaba la información ni estaba organizada. Eso me motivó a que yo tuviera que ir a la biblioteca del Banco Central y al propio Listín Diario, que era en microfilms. Era un lío que yo tenía que ir todos los días al Listín. Pero después llegó Roberto Casá al Archivo Nacional y yo que pasé por la primera etapa del archivo, que no había, tenían todo, pero no tenían nada, porque nadie encontraba nada y ni nadie sabía dónde estaban las cosas. Es digno de hacer la mención de que una institución pública de nuestro país funcione de esa manera. Tal vez, si no es la única de las pocas instituciones oficiales que cumple con su rol. Así que yo quiero un reconocimiento al archivo. También quiero hacer hincapié que esta parte del libro, esta parte 2 del libro, yo se la dedico, aparte de mis amigos, como siempre, se la dedico a 3 personas que eran mi compinche, mi pana deportivo. Toñito Ramírez, el Cholo Suero y Doñé. Esas 3 personas fueron mis hermanos y mis incondicionales y me ayudaban. Yo en todos los eventos internacionales
y en todo tipo de eventos, yo siempre tenía al lado a Toñito Ramírez, porque yo sabía que Toñito me iba a cumplir bien, a cabalidad, su trabajo, a cumplir bien su trabajo. Cholo, un personaje que los más viejos conocíamos Cholo era un caballo de batalla. Cholo el 31 de diciembre amanecía en el aeropuerto buscando a los muchachos para el torneo que nosotros hacíamos el 2 de enero, Rexona, todos los años. Y Cholo era el encargado de un 31 de diciembre y un 1 de enero, metido en el aeropuerto, y después con todos esos muchachos llegamos, ese torneo llegó a tener hasta 300 jugadores. Y quien manejaba el aspecto de todos esos muchachos era Cholo, transporte, lo movía, etcétera, etcétera. Y Doñé era mi compinche intelectual de deporte. Siempre recordado cada vez que yo tenía alguna duda en alguna actividad de deporte, yo, Nelly Manuel, ¿qué tú crees? Siempre. Y él me contestaba con su franqueza y adultez característica. Siempre me decía lo que él consideraba que. Así que este libro está dedicado. En cuanto a la otra parte, quiero confesar que yo hice la investigación hasta el 2004. Lo que pasa que ya esta investigación desde el 63 se empezó a abultar el material. Entonces no quería dejar cosas afuera que yo veía importantes. Y dejé para otro tomo, que ahí viene, pero este sí va a ser más rápido, por cuestiones de que ya yo tengo la investigación y también por cuestiones de edad y fuerza, me tengo que apurar ya. Entonces, y dejaré a las próximas generaciones del 2004 para adelante, que ya el trabajo va a ser más fácil. Así que para mí es una satisfacción. Yo en realidad soy un fiel creyente de la actividad deportiva. Y yo siempre lo digo, que el fin del deporte no es hacer campeones. El fin del deporte es tener una sociedad mejor, más sana. Si sale campeones, mejor, porque con eso atraemos a toda esa población. Pero por eso que siempre hay que hablar de las cuestiones de la organización deportiva. ¿Cuál es el fin del deporte? El fin del deporte es formativo. El deporte nació, el deporte que conocemos, nació en Inglaterra, en el sistema de educación de Inglaterra. Lo utilizábamos como parte de la educación. Y Pierre de Coubertin, famoso Pierre de Coubertin, que creó el olimpismo. Pierre de Coubertin, lo que era un educador francés, enamorado del sistema de educación de Inglaterra. Y de ahí vino la idea original. Eso se ha ido un poco alterando, pero lo que tenemos que pensar siempre en los dirigentes deportivos, que a veces por tener campeones nos descuidamos, que lo importante es que toda la juventud, en vez de estar en los barrios, en una esquina, esté en una cancha. Independientemente que vayan a ser atletas o que vayan, porque es una actividad sana. Por eso yo siempre he creído en el deporte y mi afán de hacer todas estas cosas ahora es precisamente
resaltar la importancia, la verdadera importancia del deporte. Es una actividad formativa humana. Gracias. El autor recibe las felicitaciones de los miembros de la mesa principal y como broche de oro vamos a pedirle al presidente ad vitam del Comité Olímpico Dominicano, el doctor José Joaquín Puello, que nos diga unas palabritas finales. Doctor. Bueno, ya estamos al final. Me han dicho muchas cosas del libro y del deporte, pero mi intención aquí en este momento es hablar de Gonzalo. Yo conocí a Gonzalo, pero él no me conoció a mí. Sería tardíamente en el año 73. Yo había sido reclutado tanto por Polón Muñoz como por Emil Casealta para servir de médico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquí creo que debe haber alguno de aquella época, ¿no? Por allí estamos. Y entonces comencé a trabajar en la parte médica con el doctor Casealta. Esa fue mi introducción en el deporte olímpico. Y vi a un jovencito que pertenecía a la selección nacional de tenis. Obviamente, la situación, ustedes saben cómo era, nosotros apenas surgíamos al deporte competitivo. Y ahí fue la primera vez que yo vi a Gonzalo. Esa fue la primera vez. Quiero ir muy rápidamente. Pasaron años y llegaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 78. Por alguna razón, Gonzalo y yo no pudimos conocernos ahí en el 78 porque los Juegos fueron en Colombia, ¿no? Y en el año 78 el Comité Olímpico Dominicano me designó para ir a la Academia Olímpica en Olimpia, en Grecia. Entonces tampoco pudimos vernos ahí. Entonces Gonzalo y yo, déjame ver si se recuerda. Hace 41 años que Gonzalo y yo nos juntamos en Puerto Rico, en los Juegos Panamericanos del 79. Ahí cuando tú y yo realmente hicimos el primer contacto físico. Yo como médico, Gonzalo iba como delegado de tenis en ese momento, y esa fue la primera vez que yo conocí a Gonzalo. Y, El amigo de toda la vida, Rolando Milán, era el delegado de gimnasia. ¿Tú te acuerdas? Que nosotros nos llevábamos gimnasia. sí. Y entonces estábamos empezando la gimnasia. Y como Rolando siempre fue propulsor de todas estas cosas nuevas, de todos los deportes nuevos, Rolando y éramos en la misma habitación, estuvimos ahí en San Juan, Puerto Rico. Durmiendo juntos. No juntos, no, pero... Las anécdotas de Gonzalo, que siempre ha sido una persona muy directa por un carácter que él heredó esencialmente de su papá. Su papá fue un hombre extraordinario, Juan Luis, un hombre extraordinario. En una época donde los dominicanos le tenían un medio atroz al nombre de Trujillo, el papá de Gonzalo fue un antitrujillista de capa y espada. Lo que quiere decir que Gonzalo adquiere de su padre y también de su madre, como no. Se dice en medicina, hoy sabemos, que la inteligencia de nosotros los seres humanos no nos viene de los cromosomas masculinos, sino de los cromosomas femeninos. Esto es una verdad, una verdad. La inteligencia de nosotros los seres humanos es de la madre, pero el carácter nos viene por los cromosomas de los padres y obviamente por el entorno familiar.
Gonzalo se recordará que en Puerto Rico nos cansamos de la comida, contratamos, no sé si te acuerdas, contratamos unas personas que después que terminaban las competencias íbamos a comer en las periferias de la villa donde estábamos, y ahí comenzó ya la relación que yo tuve con Gonzalo. Y después, en un curso muy rápido, Gonzalo y yo empezamos a vernos en cada uno de los eventos importantes en que nosotros participábamos. Tú y yo estuvimos juntos en México, estuvimos juntos en Venezuela, en Maracaibo, estuvimos juntos en Caracas en el 83, estuvimos juntos cuando Bienvenido Solano fue el jefe de delegación en Indianápolis, estuvimos en Indianápolis. O sea, de ahí en adelante, la relación con Gonzalo se estrechó cada vez más, hasta que Gonzalo llega al comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Entonces, su trayectoria como dirigente olímpico ha sido excepcional. Señor, excepcional. Bueno, estuvimos en La Habana también, estuvimos en el 91 en La Habana también. Estuvimos en los Juegos Centroamericanos del 82 en La Habana, y en 91 en los Juegos Panamericanos. Entonces, ha sido una trayectoria de más de 40 años, señores, conociendo a Gonzalo Mejía y cómo actuaba. Cosas que a mí me impresionaban de Gonzalo, varias cosas. En primer lugar, Gonzalo fue selección nacional en softball y selección nacional en tenis. Pero además, como lo dice aquí, ustedes lo leyeron, Gonzalo fue campeón juvenil 3 años consecutivos en Venezuela. Entonces, una persona que viene con una trayectoria deportiva en la ejecución del deporte y luego traspase esa frontera y llegue entonces a la posición de un gran dirigente deportivo. Bueno, si yo fuera a escoger las herramientas de Gonzalo en el movimiento olímpico, yo podría escoger varias, pero hay 2 que a mí siempre me impresionaron. En primer lugar, su poder de discriminación con las cosas justas y las cosas bien hechas. Y de eso se trata. Si la nación dominicana repitiera a Gonzalo Mejía una y otra vez, quizá esta nación anduviera por otro camino. O sea, un hombre que puede discriminar las cosas justas, de lo que es correcto, de lo que es moralmente correcto, es una persona que donde quiera que esté va a llevar a buen término la organización a la cual pertenece. Y hay otro tema, no sé si Percio está aquí, está por allá Percio todavía. Y hay otra cosa, Percio, que tuvo Gonzalo en esos años, y él le dio, esto es una opinión obviamente de alguien que fue presidente del Comité Olímpico, y viendo el desarrollo del deporte, cómo estas acciones a mí me tocaban, aunque yo no las digo públicamente, pero me tocaban. Como otros dirigentes, que también yo pudiera señalar, algunos de ellos están aquí, de baloncesto, de softball, de boxeo, etcétera, de atletismo, etcétera. Gonzalo le dio al tenis dominicano, le dio el giro, que es el giro que ha tomado el Comité Olímpico en los últimos años, y por eso la labor de Luisín Mejía. Las medallas que hemos obtenido en los últimos años ha sido por el giro técnico que nosotros le hemos dado al deporte, obviamente ayudado por el Estado, eso no hay ninguna duda, por nuestros entrenadores, los de fuera que han venido, pero también los nacionales que han avanzado de manera extraordinaria. Entonces Gonzalo le dio al tenis esa parte técnica que nosotros necesitábamos, y eso entonces lo catapulta a él a las organizaciones internacionales a las cuales perteneció y nos representó dignamente. En sus años en el Comité Olímpico, en el Comité Ejecutivo, lo que yo puedo decir no solamente fue mano derecha y mano izquierda del presidente de entonces, fue un defensor a rajatabla
de los principios olímpicos. Ese tema que usted ha oído tantas veces mencionar a los dirigentes olímpicos del juego limpio, de jugar limpio, que es quizás la enseña más importante del deporte. Gonzalo Mejía fue un abanderado que juguemos limpio siempre. Y lo demostró no solamente en el ámbito de su deporte, sino también en el ámbito de la dirigencia olímpica en nuestras relaciones con el Estado, con los organismos internacionales, con la gente que venía de fuera, etc. Y tiene una herramienta moral que yo le voy a decir en los términos más precisos posibles. Yo he tenido la suerte, Gonzalo lo sabe, yo vi nacer a sus hijos, los vi crecer, los vi desarrollarse, y cuando usted a sus hijos, usted los lleva por el sendero correcto desde el punto de vista moral, desde el punto de vista cristiano, entonces usted puede entender que usted tiene una herramienta dentro de su espíritu que hay que realmente reverenciar. Ustedes se preguntarán por qué yo digo esto, les voy a decir por qué. Yo vi a Gonzalo 1, 2, 3, 4, las veces que ustedes quieran, defender no solamente la integridad física de nuestros atletas, yo voy más lejos, la integridad moral de nuestros atletas. Yo vi a Gonzalo, y no voy a decir los nombres porque él sabe a quiénes yo me estoy refiriendo, defender al equipo femenino nuestro de tenis como si fueran sus hijas. En el equipo femenino de tenis de nosotros hemos tenido la suerte de tener bellezas desde el punto de vista de la belleza natural de una mujer. Gonzalo se convirtió en el padre de esas niñas. Y me consta una y otra vez la defensa que Gonzalo hacía a rajatabla. Él no lo va a narrar, él sabe a lo que me estoy refiriendo. Él lo sabe muy bien. Y los inconvenientes que tuviste con algunas personas que querían abusar, vamos a usar la palabra muy suave, de algunas de nuestras jóvenes en nuestra delegación. Y finalmente, qué orgullo para nosotros que un dirigente olímpico publique esto. Esta generación nuestra que ya está de pasada, está Jocelyn Rodríguez Conde también, esta generación nuestra que ya está de pasada, debe reverenciar que uno de nosotros esté escribiendo la historia del deporte. En medicina, nosotros usamos una frase que es muy socorrida, y con esto termino. El doctor Gregorio Marañón, uno de los grandes genios de la medicina española y de la medicina europea, utilizaba con sus alumnos una frase que yo la utilizo frecuentemente también con mis residentes, con mis alumnos, y es que el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Bueno, de eso se trata. De eso se trata este libro. Este libro lo que está buscando es que nosotros comprendamos al deporte, como decía Luisín, decía el propio Gonzalo, el propio Daniel, de que el deporte es un soporte importante de la sociedad para toda la vida. Entonces, de eso se trata. Ese es el valor intrínseco del libro, el resaltar la historia deportiva de nuestra nación, de nuestros héroes. Muchos de ellos, ustedes lo saben, que han muerto, si no decir casi todos, en la miseria. Después que nos dieron toda la gloria, sin embargo, la vida los traicionó. Entonces, así no puede ser. Este libro tiene que ser tomado como eso. No solamente la fotografía, es la historia, es el documento intrínseco del mensaje que reflexivamente Gonzalo nos ha traído a todos. Por eso, Gonzalo, termino reiterándote mi afecto, mi cariño, mi admiración, y ojalá los años que vienen nos traigan el próximo tomo. Que Dios te bendiga.